El poder en la mira. Fernando Marcelo lo hizo con la información política. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Tatiana? Buenas tardes para ti y para los televidentes de 24 horas mediodía. El Congreso de la República declaró como organización terrorista al Tren de Aragua, esta organización transnacional, Tatiana, que tiene integrantes en todos los países de Sudamérica. El Perú, por supuesto, no es la excepción. Y la gran pregunta aquí es, tú lo mencionabas hace un ratito con Ayrton Luera, ¿esta es una moción declarativa, es un saludo a la bandera o de verdad va a tener un impacto real en la lucha contra el crimen organizado, contra esta banda, esta organización transnacional? Vamos a resolver esta pregunta el día de hoy en el bloque político, pero vamos a arrancar, ¿qué te parece?, con las declaraciones que ha tenido el presidente del Parlamento, Eduardo Salguana, porque él ha hablado, se ha referido a este tema y esto es lo que ha dicho. Vamos a escucharlo a continuación. Sobre el tema del Tren de Aragua, yo creo que esta es una moción declarativa, pero importante porque expresa una voluntad política del gobierno de decir, oye, quienes generan alarma, quienes arrojan una dinamita, quienes atentan contra la vida de seres humanos en el metropolitano, en los terminales terrestres, atacan a los transportistas, etcétera, a los bodegueros, a las farmacias, etcétera, cobran cupo a los colegios, deben ser tildados y tipificados como actos de terrorismo más allá del tema ideológico, porque lo que están haciendo es espantar las inversiones, los negocios se están cerrando, hay cerca de decenas de colegios privados que han cerrado por las extorsiones y el Estado tiene que responder. Bien, aquí hay dos partes, ¿no? A ver, hemos conversado, Tati, con algunos abogados penalistas que nos dice que en realidad no va a tener ningún efecto en el Código Penal, no va a cambiar la tipificación del delito de terrorismo. Y bueno, lo que nos señala desde su punto de vista, hay que aclararlo, es que esto es más una moción declarativa, de buenas intenciones de parte del Congreso de la República. Sin embargo, hay algunos otros especialistas, como por ejemplo José Baella, ex jefe de DIRCOTE, que nos señalan que es un primer paso que ha dado el Congreso de la República. ¿Para qué? Para que junto a otros países de la región, como por ejemplo Ecuador, Argentina e incluso los Estados Unidos de Norteamérica, se pueda crear un frente latinoamericano para que todos los países en conjunto podamos combatir a esta organización transnacional que tiene evidentemente todavía una fuerte presencia aquí en nuestro país. Sí. Lo mencionabas antes con Ayrton Luera, ¿no? Han aparecido en los últimos meses otras bandas, organizaciones como por ejemplo los Injertos del Cono Norte o como los Pulpos, que han dado de alguna manera pasos importantes en cuanto a delitos como sicariato y como extorsión. Y la pregunta es, ¿a dónde se ha ido el Tren de Aragua? ¿De verdad ha desaparecido? Bueno, lo que nos dice el general Bahía es que no, sino que han evolucionado y ahora están haciendo hincapié en delitos como por ejemplo el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, también, que ahí justamente han apuntado. Es decir, estas organizaciones, como mencionaba José Bahía, van evolucionando con el tiempo y el Tren de Aragua, todo apunta, ha ido a un siguiente nivel, al menos aquí en nuestro país. De acuerdo, y además que muchos de los que forman parte de ahora otras organizaciones son exintegrantes del Tren de Aragua, son otras facciones, o sea, está evolucionando, como bien dices. A mí me parece que la verdad esto es meramente declarativo. Lo que se necesita son acciones, y eso lo sabemos, que detengan, que capturen y que metan rápidamente a esos delincuentes a la cárcel. Y para que eso va a retornar la seguridad. Para que ello ocurra, Tatiana, no solo tiene que trabajar la Policía Nacional, tiene que comprometerse también el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vamos a escuchar qué te parece la declaración que nos dio esta mañana el general José Bahía, ex jefe de la DIRCOTE. Y el Tren de Aragua se ha ramificado en todos los países de Sudamérica y las consecuencias las sabemos todos, ¿no? Hay presencia, lógicamente, acá. Hay presencia, pero es a otro nivel. A nivel de minería, a nivel de tráfico ilícito de drogas, a nivel de trata de personas. Que eso ya, digamos, es la parte superior, un nivel superior de que hay unidades especializadas de la policía que se dedican a la investigación de este tipo de delitos, ¿no? Revisamos las estadísticas de las personas, los reos que están en cárcel, de las 5.000 y pico personas extranjeras que están en los penales, algo de más de 4.000 son malos venezolanos. Y la mayoría de ellos está especialmente en el penal de Chayapalca. Es un dato importante que nos daba el general José Bahía. En el penal de Chayapalca, la mayoría de presos extranjeros han sido integrantes justamente de esta organización transnacional, el Tren de Aragua. Claro, sin embargo, se les mete presos a ellos
y van apareciendo otros más, que no solo, digamos, se unen a esta facción, sino que van formando sus propias organizaciones. El caso, tú lo has mencionado, de los injertos del Cono Norte, de los pulpos, que se dedican a delitos un poco menores como el sicariato y la extorsión, que evidentemente generan, por supuesto, todavía zozobra en nuestro país. Los pulpos tienen años, ¿no? Como 30 años en Trujillo, es una organización peruana, pero que también, por ejemplo, ha migrado a otros países como Chile y en fin. O sea, hay que enfocarse también en otros problemas graves. El Tren de Aragua es importante que le pongan el ojo, sí, claro, pero no es lo único, ¿no? Y esto al final parece como vamos a darle un renombre fuerte, suena, ¿no? Atractivo, organización terrorista, ya, pero ¿qué están haciendo? Correcto. El propio presidente del Congreso lo decía, ¿no? Hace unos segundos lo escuchábamos en sus declaraciones, es una moción declarativa, ¿verdad? Ahora, esta moción también incluye otros puntos, Tatiana. Por ejemplo, crear una comisión multipartidaria que va a tener 180 días hábiles para tratar de, digamos, poner los puntos y crear una política para combatir a esta organización transnacional. Una comisión multipartidaria que va a ser integrada por algunos miembros del Parlamento, pero también se está llamando la participación de la Cancillería e incluso integrantes del Ministerio del Interior. En realidad hay opiniones divididas en cuanto a este tema. Yo creo que es importante verlo, por supuesto, que no va a tener un efecto desde el punto o desde el lado penal, pero que podría ser un primer paso sí para, digamos, exhortar o llamar a otros países, trabajar de manera conjunta y ver cómo se puede desarticular a esta organización del Tren de Aragua. Vamos ahora